Ya está transmitiendo. Bueno, pues vamos a tener ahora nuestra sesión de seminario de investigación, de procesos en los que estamos como de vivir y de investigar y de hacer. Y bueno, como esta vez me toca a mí el seminario, estaba reflexionando pues la semana antepasada, creo, y estaba viviendo, no solo pensando, sino viviendo que estaba en el proceso del Sistema Nacional de Investigadores, que me atrapó durante 2 semanas para hacer la aplicación, aplicar, no la aplicación, pero aplicar a la convocatoria, ¿no?, del Sistema Nacional de Investigadores. Y quería, y dije, wow, cuánto trabajo me ha llevado esto, que fueron días y días y días de 12 y 13 y 14 horas diarias de estar ahí sistematizando y llenando y metiendo y juntando y etcétera, ¿no? Y entonces dije, bueno, creo que esto da para una sesión de reflexión respecto a lo que significa la actividad académica, lo que significa ser académico, lo que significa el sistema que poco a poco ha ido creando la racionalidad, la razón instrumental y los peligros, los enormes peligros, porque además de una o de otra manera, pues muchos de aquí, y es inevitable, para bien y para mal, el que también exista la necesidad de hacer lo que hacemos también académicamente, ¿no? O sea, cada uno de los que estamos aquí, pues tú estás con tu tesis y con lo que viene, tú estás con tu proceso de médico y de tesis de maestría y lo que viene, tú estás con tu tesis o trabajo profesional de maestría y tu propia labor y lo que viene, y tú y lo que viene, y tú con lo que viene, y tú con lo que viene, y tú con tu servicio social y tu trabajo, tu tesis y lo que viene, ¿no? Entonces no podemos evitar eso que es y lo que viene, ¿no? Es decir, no podemos pretender que vivimos en una fantasía en la cual no existe eso, ¿no? Para bien y para mal. Entonces, como vivimos creo que ya estamos ahí entrando en el contexto social del trabajo académico, ¿no? Quizás, por ejemplo, la tesis de Eduardo, la tesis de doctorado de Eduardo, mi amigo, colega de aquí de Ecodiálogo, es sobre la universidad y la sustentabilidad humana. Y su tesis, yo fui miembro de su comité sinodal en la UAP del doctorado, ya tiene como unos 12 años, 10 años que se graduó de su doctorado. La primera parte de su tesis es la historia de la universidad, la historia de esa institución en la cual nos formamos y vivimos y rondamos en lo que es y lo que vendrá. Y bueno, es interesante siempre darse cuenta de que la institución de la universidad, gracias. La institución de la universidad viene de quizás siglo XIX, siglo IX, siglo X. Por ejemplo, en Tombuctú, que es un pueblo de Mali, en medio del Sahara, es uno de los lugares en donde residen una de las universidades más antiguas del mundo. Siempre nos enseñan que Harvard, que Oxford, que Cambridge,
Florencia, que son las primeras universidades, pero de hecho en el mundo musulmán árabe existían universidades desde esas épocas e inclusive un poco antes. La universidad, como lo dice, lo comenta Eduardo en su tesis, en la cual, repito, una primera parte es la historia de la universidad como institución. Al principio, en la Edad Media, porque estamos hablando siglo X, siglo XI, siglo XII, era una institución que estaba dominada y gobernada y creada por la Iglesia Católica en Europa, cuyo objetivo era, por ejemplo, también Eduardo recuerda que profesor viene de profesar, porque básicamente en las universidades lo que se enseñaba era a formar la tradición escolástica, a reproducir la tradición escolástica, a formar personas que se dedicaban al estudio y a la difusión del dogma bíblico, católico. Ahí asistían en general personas de la clase alta cuyos padres se podrían dar el lujo de sufragar y que esos jovencitos se dedicaran a la profesión y a formarse básicamente, como decían, en el dogma de la religión católica. Y ya luego, en los siglos XIII, XIV, cuando ya se transforman, ya ahora sí, sobre todo en Francia y luego en Inglaterra, la Sorbona, las Oxford y Cambridge, las universidades ya formalizadas, empiezan a surgir pues lo que le llaman las artes liberales, las 7 grandes, las matemáticas, las grandes disciplinas, ¿no? que se enseñaban y se abordaban en la universidad. Al principio en las universidades te formabas como bachiller y luego ya te empezaron las licenciaturas, pero no habían esta super especialización. Hay un artículo de Basarab Nicolescu donde revisa cómo originalmente habían estas 4 básicas, grandes ciencias que formaban la universidad, que luego se desdoblaron en 7 y luego en 8, para dar lugar a las más de 10,000 disciplinas y subdisciplinas que existen en estos momentos. Esto es nada más como para decir que ese ecosistema de la universidad y de la academia y de la investigación y de la educación superior es un ecosistema que empieza en eso que acabo de decir y que ya sobre todo demos un salto al siglo XIX, cuando Humboldt y los racionalistas alemanes ya fundan lo que es la Universidad de Investigación en Alemania en el siglo XIX. Por ese entonces, en México, por ejemplo, la universidad más antigua de México, que es la UNAM, que en aquel entonces no se llamaba Universidad Nacional, pero se funda inclusive al principio como instituciones católicas, precisamente, a principios del siglo XIX, es cuando se forman las primeras universidades en Latinoamérica. Y bueno, hay un texto de Boaventura de Sousa que se llama La Universidad en el siglo XXI y que empieza reconociendo o haciendo una revisión crítica a esa institución venerada de la universidad en todo el mundo y en Latinoamérica, y dice que la universidad ha sido un protagonista del epistemicidio. La universidad y agregaríamos la educación en general. Esto decirlo en cualquier lugar es así como te pueden quemar, ¿no? Por atreverte a decir que la educación es parte del epistemicidio. Pero bueno, esa es la institución que en el siglo XX, con la Revolución Mexicana y con la fundación de la Secretaría de Educación Pública y Vasconcelos, se enfrascan en la tarea de normativizar, crear la educación pública, obligatoria y gratuita. Por ahí tenemos
hubiera sido bueno que hubiera mandado aparte como material acompañante una charla que nos dio Gustavo Esteva hace unos 6, 7 años aquí. Ahí estaba Gustavo Esteva y que está colgada en el sitio YouTube del Centro Ecodiálogo. Les voy a mandar la liga de la charla de Gustavo Esteva, donde él ahí contaba que todavía a principios mediados del siglo XX tenían que mandar a los soldados a los pueblos para obligar a los padres a mandar a los niños a la escuela, porque naturalmente los padres, diría Iván Ilich, todo campesino medianamente ecuánime se da cuenta de las falsedades que nos quieren imponer como verdades únicas, ¿no? Entonces los padres dicen, ¿para qué voy a mandar a mi hijo a la escuela si mi hijo aprende en la milpa, aprende en el taller, aprende con sus abuelos, aprende como yo aprendí, como hemos aprendido las artes y los oficios, ¿no? Lo que para ahora, para los profesantes o los que nos encargamos de difundir la educación como un derecho, supuestamente, y como una obligación de las personas, de los niños, de los jóvenes, pues nos parece una aberración cuestionar que la educación sea algo per se forzado y al beneficio. Cuando lo ves en términos de la civilización moderna, pues sí pareciera como un anacronismo cuestionar la educación bancaria, pero cuando ya lo ves en términos de una interculturalidad y de otras, y de los efectos de la educación, bueno. El hecho es que Gustavo en esa reunión, en esa charla que dio, dijo, bueno, Foucault menciona pues que, siguiendo a Nietzsche y a otros, que dado la realidad social de la educación, de la civilización moderna, de la modernidad y de la educación en el mundo, y de este mundo regido por las profesiones inhabilitantes, el profesional cumple y puede cumplir una función fundacional desde esta visión crítica de la que estoy hablando, como un mediador entre las comunidades, entre los saberes otros y los saberes normativos que están representados fundamentalmente por la academia, la intelectualidad y los profesionales y las profesiones y los conocimientos normativizados de la ciencia moderna. Toda esta historia, así es ultra resumida y para nada pretendo que sea la verdad, pero es una visión compartida por muchas personas que he mencionado en estos momentos, como Boaventura de Sousa, como Iván Iris, como etcétera, como Foucault, ¿no? Etcétera. Entonces, como Gustavo Esteva. Entonces, en este sentido, la universidad, las profesiones, el sistema profesional y todos sus aparatos, como es el gobierno federal, los gobiernos estatales, municipales, las instituciones de salud, de educación, la Secretaría de Educación, las universidades, los centros de investigación y todas las normatividades y los sistemas profesionales que hay alrededor de todo ese gran sistema que básicamente gobierna la vida de nuestro planeta, de la humanidad. Entonces, en ese contexto nos hallamos todas y todos los que estamos aquí. Estamos en una universidad, porque decimos, bueno, ¿y entonces qué hacemos con ese sistema cómplice y protagonista del epistemicidio? ¿Lo destruimos, lo quemamos, o trabajamos por sanarlo, por restaurarlo, por convertirlo, como decía Gustavo Esteva, en un sistema al servicio de la vida, al servicio del diálogo de saber, de haceres y saberes, al servicio de la interculturalidad, al servicio de la comunalidad y el buen vivir, al servicio de la vida? Y creo que ese es el escenario en el cual nos desenvolvemos. En la academia, en esa academia tradicional que, como vemos, como dije, existe básicamente desde hace 200 años y que en México, digamos que existe desde hace 60, 70, 80 años,
existen facultades, existen institutos, existen centros, entidades académicas, como se les dice ahora, y en esas entidades académicas sabemos académicos, investigadores, docentes, estudiantes, ¿verdad? Esta comunidad universitaria que nos dedicamos a las labores sustantivas de la universidad, que son docencia, investigación y vinculación, y ahí somos ese homo academicus del que habla Bourdieu, Pierre Bourdieu, ¿no? Ese homo academicus es el ser humano que vive alrededor de las profesiones, de la formación, de la investigación, de la vinculación, y qué es lo que me interesa platicar. ¿Cómo existimos, formamos y vivimos, convivimos, vivimos y sobrevivimos en este sistema? Entonces, en ese mundo académico que me atrevo a dudar si en algunos lugares existe o no, ya todavía así como existía hace 50 años, 40 años que yo todavía tuve oportunidad de vivir y de transitar como estudiante a través de ese sistema. Era un sistema, no quiero idealizarlo para nada, pero era un sistema que estaba, ya me estoy acercando al tema concreto al cual quiero compartirles. Era un sistema en el cual había una ética académica fundacional, que era: yo soy académico, recibo un sueldo si es de una institución pública, pues del pueblo de México; si es una institución privada, pues de las colegiaturas de los estudiantes, de los padres de los estudiantes que pagan la universidad o el instituto de investigaciones o lo que sea. Y entonces el académico, por ser académico, se imbrincaba, se construía su vivir y su ser académico en estas tres labores sustantivas de la universidad, que son docencia, investigación y vinculación. Y realizabas un sinnúmero de actividades académicas, en este sentido, que al decir académico estoy diciendo docencia, investigación y vinculación siempre allí. Y entonces te enfrascabas en una actividad cotidiana, creativa, formativa, vinculativa, investigativa, cotidiana, semanal, con estudiantes, con comunidades, con laboratorios, con cubículos, con conferencias, con charlas, con procesos, ¿no? Y era un convivir natural, todo eso siempre en una labor colegiada, que ahora le llamamos, o se le llama desde aquel entonces, que quiere decir que eso no lo haces solo, sino lo haces en el contexto de cuerpos colegiados, de núcleos académicos de posgrados, de academias, ¿no? Academias que hay en las facultades, en las instituciones, y ahí en ese contexto desarrollabas tu actividad colaborando y bajo una ética, y ahí ya a donde quiero llegar. De pronto, en el caso de México, hace 40 y pico de años, quizás estamos mediados de los 70s, 80s, 90s, 2000, 2010, 2020, estamos a 50 años, seguramente el año que viene o algo así se cumplirán 50 años, de que surge el CONACYT. Y junto con el CONACYT, un poquito más tarde, en los años 80, cuando el gobierno, sobre todo de Miguel de la Madrid, y que viene el primer gran golpe de la globalización y del Reaganomics, de la política impuesta por la administración de Ronald Reagan, de imponer, así como en los años 40 Harry Truman, y después en los 60 Kennedy, imponen la Alianza para el Progreso y toda la estrategia para modernizar y desarrollar, y crean de un plumazo, en su discurso de Harry Truman del año 1946, crea países desarrollados y subdesarrollados, y pone a los países subdesarrollados como países en desastre, en débito, y que su tarea es llegar al desarrollo, y la tarea de los países desarrollados es imponerles y
ayudarlos, entre comillas, a desarrollar, o sea, a destruir sus formas de vida tradicionales y sustentables. Y entonces, en los años 80, ya estos, con la globalización, ya se impone la tarea de la globalización y se impone en los países subdesarrollados, tercermundistas, a través de la deuda externa. Estalla en el año 82 la crisis con López Portillo de la deuda, y al cobrar la deuda dice, sí, te voy a renegociar la deuda porque es una deuda impagable, a la cual se la robaron además los priistas en este país. Se hicieron ricos Durazo y López Portillo y todos los demás. Y entonces el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, hay estudios, libros que documentan cómo se firman a cambio de renegociar la deuda los tratados, en lo oscurito, de privatizar y neoliberalizar a la educación y al sistema de investigación de este país. Ya el CONACYT venía realizando esa tarea desde el año 74, 75. Me extraña que no se haya celebrado ya los 50 años del CONACYT. Por ahí alguien puede averiguar cuándo Luis Echeverría funda el CONACYT, o a lo mejor me estoy equivocando y fue un poquito después, fue López Portillo en el 76 o 77, y por eso todavía no se cumplen los 50 años. Entonces ya el CONACYT había empezado a crear este sistema que cambió con el Sistema Nacional de Investigadores y después con el Padrón Nacional de Posgrados de Excelencia y todo el sistema normativizador que en los años 80 la UNAM es la primera que lo ejerce, el POLI, el CINVESTAB, la UAM, la UDG, y después en los años 90 se expande hacia todas las demás universidades, entre ellas la Universidad Veracruzana, y en los años 2000 ya se instaura, en particular en la Universidad Veracruzana, ya es... 29 de diciembre de 1970. 70. 70. Lo crea Luis Echeverría. 29 de diciembre. Una de las primeras cosas, de Luis Echeverría 1970. toma posesión en el 70, y una de las primeras, ¿saben que Luis Echeverría era agente de la CIA? Sí. Bueno, él fue el que le preparó todo para que Díaz Ordaz diera la orden de la matanza. O sea, el que está detrás de Díaz Ordaz es Luis Echeverría, que es agente confeso de la CIA. Bueno, ese señor entonces creó, no es gratis, crea el CONACYT. Entonces, el CONACYT crea a su vez el Sistema Nacional de Investigadores, que en los años 80 y sobre todo en los años 90 es el que normativiza los que deben y pueden ser declarados académicos de verdad. Los demás somos como medio parias. No eres del SNI, eres paria. Eres chafilla. No, que no te oiga tan fea, tan feo. Yo entré al SNI en el año 94, siendo alumno de doctorado. Fue uno de los primeros. Me atreví a decirle, todavía no tengo doctorado, ¿y qué? Tengo publicaciones. O sea, quería entrar a la ratonera yo, porque ¿Como maestro? Como maestro en ciencias y en estudiante del doctorado tenía tal producción, y a eso es a lo que voy, que me hicieron la balone de dejarme entrar, como aún no teniendo el grado de doctor. Ahora ya es imposible entrar. Si no cargas, ¿no, Chama? Si no cargas tu título de doctor, no entras. Por eso que yo me cuelo ahí, porque yo no tengo cédula ni de licenciatura, ni de maestría, ni de doctorado. Y sin embargo, como entré en el sistema en esos años en los que todavía no era tan puntual, yo no tengo cédula profesional. No tengo cédula de doctorado ni de nada. ¿Cómo crees? Soy medio ahí chafilla. Pero sin embargo entré al SNI con 30 años, y sin doctorado, siendo estudiante de doctorado. A lo que voy es que esa actividad que se realizaba en las universidades en todos los países del mundo en los años 20, 30, 40, 50, ¿no? Que era eso que describí, eso que ocurre aquí, por ejemplo, en Ecodiálogo, me atrevería a decir, en la inmensa mayoría de las y los académicos del Centro Ecodiálogo, aún en el año 2024, y por eso es un centro objeto de sospecha, porque no se comporta
como los demás centros e institutos y facultades. Yo vi una amiga, Menchaca, Rocío Menchaca, creo que ya se jubiló, una querida amiga. Su tesis doctoral y su investigación era sobre la educación superior, y ella me enseñó en los 90s un libro que traía las firmas de Miguel de la Madrid con el Banco Mundial para meter en orden al sistema de educación superior, trabajo que se llevó a cabo por de la Madrid, por Salinas, por Zedillo, por Fox, por Calderón y por Peña Nieto. Todavía. Eso transformó esa actividad noble, espontánea, consciente, ética, comprometida, de la cual, por ejemplo, las comunidades, las problemáticas de la sociedad, los estudiantes, las estudiantes se veían beneficiados. Por eso que, les repito, yo todavía alcancé a sentir en los años 80, 70 en la UNAM, que tú llegabas a una facultad, a la Facultad de Ciencias, donde yo estudié parte de mi formación, al Instituto de Investigaciones Biomédicas, al Instituto de Biología, al Instituto de Fisiología Celular, al Instituto de Biotecnologías, donde yo me formé en UNAM, al CINVESTAB, y llegabas y sentías ese universo, sí, occidentalocéntrico, racionalista, positivista, pero sentías que había toda una riqueza académica que se desbordaba, se derramaba sobre los estudiantes, y sentías esa estimulación de la aventura del conocimiento como una actitud noble, ética, y que no tenía que ocurría y tenía que, y podía ser, y era, y eso lo puedo certificar yo, que con 17, 16 años empecé a asistir a la facultad, todavía estando en el CCH, en el bachillerato. Iba al Instituto de Matemáticas Aplicadas, al Instituto de Física, al Instituto de Investigaciones Biomédicas, y me sentía totalmente, digamos, asombrado y enamorado de ver conferencias, charlas, congresos que se daban, y diplomados, maestrías, doctorados, seminarios, cursos y cosas que ocurrían en ese entramado maravilloso de la UNAM, ¿no? Y del CINVESTAB, que era el otro lugar donde yo también iba, y de la Universidad de Morelos, que ahí estaban los institutos de algunos institutos de biotecnología de la UNAM, donde yo me empecé a formar, y vivía en los años 80 y 90 todavía ese entramado. Bueno, eso a partir de la imposición del SNI, ¿no? ¿Y cómo lo hicieron? Fueron pauperizando el sueldo de los académicos, de manera que en los 70s era un sueldo súper digno, en los 80s lo empezaron a pauperizar. ¿Cómo? Congelándolo. A través de congelar, por ejemplo, el salario mínimo, porque se tasaba en salarios mínimos, y al dejarlo congelado, y la hiperinflación de los 90s. Y entonces le dicen a las universidades y a los académicos: ¿quieres tener un sueldo pues medianamente decente? Tienes que aceptar que a través de lo que llamamos los tortibonos, los bonos, las herramientas de productividad, que de base, fíjense, todo esto que estoy diciendo, para el establishment de la universidad es como una herejía. O sea, ¿cómo me atrevo a llamar tortibonos al SNI y al Enrique, apenas te va a salir el resultado. Es que no me importa. Es que ahí quiero terminar, chama. No me importa si no soy del SNI. No me importa. Pero eso que estoy diciendo también, así como lo anterior es una grosería para el sistema del PRODE, PROMEP, SNI, Premio a la Productividad,
de contrapeso digo, no me importa. Yo no participo en el premio a la productividad desde hace 20 años. ¿Qué te dan un bono extra o qué? Si tú te dedicas a juntar tortibonitos, o sea, papelitos, Como cuponcito. hay un como SNI interno de la universidad al cual concursas y tiene 6 niveles y puede significar entre 5 y 20 mil pesos mensuales de sobresueldo. Y el SNI otro tanto. Entonces, con esos dos sistemas, con esa zanahoria, entonces los académicos, a eso es a lo que quería llegar. Todo eso, hace como 3 o 4 años fui a dar una charla a la Universidad Javeriana de Bogotá. Es una universidad como la Ibero, es una universidad jesuita, pero una querida amiga, que es amiga común entre Enrique Hipólito y yo, y ella me atendió, fui a dar una charla sobre transdisciplinariedad, sostenibilidad, esto. Y le pregunto, fuimos a comer, a tomarnos, y le digo, ¿y cómo tú tuviste que pedir permiso para salirte de tu facultad? Sí, no, tal. Y me dijo, y me sorprendió gratísimamente, me dijo, no. En mi universidad se basa sobre la confianza, yo tengo total libertad, nadie me está checando ni me están diciendo qué estás haciendo, sino que hay una confianza y una rendición de cuentas sobre la base de resultados. O sea, los estudiantes, todo eso que describí, que era la norma en los años 60, 70, 80, que era la ética de que yo soy académico del Centro Ecodiálogo y yo tengo, y para eso me pagan, no me pagan para andar en la cantina divirtiéndome, ¿no? Lo cual no tiene nada de malo, ahorita voy a hablar de eso, porque en Ecodiálogo hacemos eso, nos vamos a echar nuestro pulque el acto académico ocurre en múltiples espacios, ¿no? Porque no ocurre sobre la base de una simulación y no ocurre sobre la base de un castigo, de una vigilancia. Hay un libro de Michel Foucault que se llama Vigilar y Castigar, ¿no? De eso es de lo que estoy hablando. Cómo ese sistema en el cual la trilateral la Fundación Rockefeller y el poder mundial financiero diseñaron en los años 50 y 60 y que se impuso en los 70, pero sobre todo en los 80, le parecía sospechoso, por decirlo menos, que hubiera una raza de gentes humanos en el mundo que estuvieran metidos en unas entidades raras, no fiscalizables en términos de cómo fiscaliza la Coca-Cola o la Chevron o la General Motors a sus trabajadores, y que se dedicaban al bien común, a formar jóvenes, quién sabe cómo, donde no había datos duros, y entonces en los años 70 y 80 se desarrolló toda una estrategia en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional para destruir y poner en orden a esos locos, a esas gentes básicamente zánganos y simuladores. ¿Qué es eso de estar teniendo seminarios con sus estudiantes libremente por el amor al conocimiento? No, a mí dame un papelito con 3 sellos que te los selle los burócratas de la universidad para que tú me pruebes que estás haciendo academia. Como hacen en la Toyota, ¿no? Que hay atrás de todos los trabajadores alguien midiéndoles con cronómetro cómo están haciendo sus acciones y sacando estadísticas y ahora seguramente inteligencia artificial para elevar la productividad hasta llegar al extremo de que después el trabajador se avienta por la ventana, ¿no? Como en China y en Japón y en Alemania y en México, en las maquiladoras. Entonces, eso que acabo de describir es cómo en los años 80, ya describí todo el asunto de la deuda externa, los años a través del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, se empieza a imponer, se llegan los grandes tecnócratas, los hombres de traje gris, han leído Momo, a imponer, a contear lo que dicen los hombres del traje de gris. Yo
vengo representando al banco de tiempo y te voy a enseñar cómo puedes ahorrar tiempo. Está descrito cómo se para toda una tarde un hombre de traje gris enfrente de un barbero con un cronómetro y al final de la jornada le dice, oye, tú has desperdiciado 4 horas, 25 minutos, 10 segundos en andar platicando con tus clientes, desperdiciando. Yo te voy a enseñar cómo ahorres ese tiempo. Yo depositas ese tiempo en mi banco y yo te lo voy a dar intereses y de esa manera vas a ser más productivo. Y obviamente esos empiezan a perseguir a Momo, porque Momo se dedica a escuchar a las personas en un parque y a ser feliz con las personas. Por lo tanto, quieren asesinar a Momo. El pequeño detalle es que no la logran matar, porque como ella va con su amiga Casiopea, su tortuguita, ellos van demasiado rápido y nunca la ven. Entonces nunca la logran asesinar. Es decir que, bueno, Ecodiálogo intenta ser como un Momo, ¿no?, de la universidad. Por eso somos a veces tan vilipendiados y acusados, porque ese comportamiento extraño, libre y comprometido, sin pistola, pues, ¿cómo es eso? Entonces, toda esta historia que acabo de hacer se aterriza hace 4 años, cuando entra la 5 años y pico, cuando entra la 4T y Elena Álvarez entra. Yo renuncié al SNI en el año 2009 porque durante los 6, 7 años anteriores les estuve diciendo, yo hago transdisciplinariedad, no soy más biólogo molecular cuadrado, no puedo hacer que me evalúen mis compañeros para los cuales si no depositas tu secuencia de gen en el GenBank, porque además, por ejemplo, a los neurólogos, a los neurobiólogos, que antes de los años 90 se dedicaban a hacer anatomía, fisiología celular, ahora si no clonas e identificas el gen que está detrás de la proteína del receptor de membrana, que es el que justifica todo tu comportamiento, no te aceptan el paper. ¿Dónde están? Y que traigan las fotos que me preguntaste del aparatito ese, de las corridas electroforéticas, pues no existe. ¿Cómo que me traes una microfotografía de un tejido? Ah, esa es biología del siglo XIX, por favor, ¿no? Y ahora los neurobiólogos son biólogos moleculares. O sea, no puedes publicar en revistas del mundo si no tienes genes. Entonces yo les dije al CONACYT durante 6 o 7 años, oigan, yo no respondo ya a eso, yo me dedico al trabajo comunitario, a la educación, a la innovación, a la gestión, a la biología sistémica, tradicional, intercultural, o lo que sea. No, nunca me hicieron, ni siquiera se dignaban contestarme. Ni siquiera me contestaron durante años. Renuncié, porque además no me interesaba. Cuando en el año 2019 el CONACYT lanza su convocatoria con el área de transdisciplinaridad, no le llaman transdisciplinaridad porque es una palabra todavía, bueno, ahorita ya empieza a ser de moda, interdisciplinaridad. Hay una diferencia muy grande entre interdisciplinaridad y transdisciplinaridad, pero bueno, ahí dije, wow, yo sabía que Elena Álvarez y algunas personas del CONACYT estaban apuntando hacia allá. Elena Álvarez era es la directora del CONACYT, la cual le tengo un gran respeto porque se ha enfrentado a las mafias del CONACYT y del sistema corrupto científico que Salinas de Gortari creó, bueno, desde antes, desde Echeverría empezaron a nutrirlo, después en los años 80 se empoderaron, se hicieron del poder y a partir de los 90 se convirtieron en los dictadores de un sistema corrupto que estaba ahí. Y Elena se ha enfrentado a ese sistema. 50% del dinero del Padrón Nacional de Programas de Excelencia se iba al TEC de Monterrey y se lo llevaban los grandes posgrados que cobraban semestralidades de 40 y 50 y 60 mil pesos y las tenían que pagar el CONACYT, nuestros impuestos.
No, mucho más. Claro, mucho más. Muchísimo. 100,000. Sí, Sí, son sí. carísimos los semestres. Cuando Ecodiálogo cobra 2.500, 3.000 ahorita y la próxima generación va a cobrar 2.500. Menos. Sí, 2000. Porque Claudia Sheinbaum ya dijo que para el año 2032 todos los posgrados de las universidades públicas tienen que ser gratuitos 100%. Como no lo es la educación pública, por ejemplo, Balam tuvo que gastarse 1,100 pesos de útiles y tiene que pagar 450 pesos de comida. Y le digo a Karen, en Cuba tú no tienes que pagar nada, ni un peso. Es más, yo cuando estudié bioquímica, cada que era el inicio de semestre, iba a la bodega de libros de la Universidad de La Habana y tenía que llevarme un amigo porque salía así con el Leninger y con todos los libros, porque era tu derecho de que toda la literatura básica que ibas a llevar este semestre, o sea, ¿cómo se llama el libro el de Fisiología General? El Guyton. El Guyton. Yo tengo mi Guyton y todo, que me los daba la Universidad de La Habana. Entonces, ese es un pendiente de que eso de educación básica gratuita, cuernos. Y luego te andan pidiendo que para no sé qué, y que para no sé qué, y que para pagarle a la que limpia. Bueno, la bronca es que no hay recursos. Pero eso es problema de la Secretaría de Educación. Tiene que por ley, por artículo constitucional, proporcional educación pública, laica y gratuita. Y gratuito es gratuito, no medio gratuito. Una persona que gana el sueldo mínimo, ¿cómo va a gastarse 1,000 y pico de pesos? Lo que te puedo decir a nivel básico es que las maestras terminamos poniendo Además, de nuestra así bolsa para que tus alumnos tengan algunos medios. Sin embargo, también hay una posición ahí muy fuerte, ¿no? Sobre qué es lo importante comprar, llevar y todo. Además, Pero oye, listas escolares de kinder de 2.500 pesos. le digo a Karen, Sí, plástico y plástico. se necesita todo eso para educar a un niño. Yo me eduqué con palitos y con papel periódico. Se necesita tantos miles de plásticos para educar a un niño. Sí, es toda una problemática. Bueno, regresemos a Leslie. Entonces, toda esta parafernalia es para mostrarles las 25 cuartillas que hay que probarle al CONACYT para mostrarle que, ¿no? Entonces, digo, si algo tiene de bueno esto, no sé si sea bueno, pero quiero ponerlo, no quiero ser negativo, quiero ponerlo como nuevo, me obliga a decir que tengo 50 actos de acceso universal al conocimiento, ¿no? O sea, me hizo recapitular, por ejemplo, ¿qué hace la UCI durante un año? Y entonces digo, wow, nunca, porque hace 4 o 5 años, no sé cómo fue, yo creo que lo hicieron de una manera medio desordenada y gracias a eso fue bastante fácil, pero ahora ya agarraron callo. Y entonces, yo desde hace 20 años, esto que ocurre con la UCI y que ocurría en la Casa de Todos en Jico y que ha ocurrido en muchas, en la Casa Narán, con Floreciendo DHC y miles y miles y miles de cosas que yo he participado y facilitado durante estos 20 años, nunca me preocupé por ponerme a preguntarme
hago esto, ¿sí? O sea, hicimos el huerto el viernes pasado, el círculo fuimos a Farolito Arte el miércoles, estuvimos de 12:30. Y en eso, ni modo que le pida una constancia a Federico de que estuve en Farolito. Eso es lo que quiere este sistema. Eso es lo que quiero platicar. Perdón que me haya echado todo este discurso, pero creo que es importante tener este contexto crítico porque no lo tiene el 95% de los académicos. No saben de dónde viene eso y que están ahí. Además, agrégale, no les traigo aquí lo que me mandaron hace una semana para decirme que estaba mal mi comprobante de adscripción de la no sé qué y que, pero además te dicen así, tiene usted una oportunidad más de subirlo, de lo contrario queda usted fuera de la ESA. Se los juro que todas las herramientas de autoconocimiento que hemos practicado durante los pasados 30 años aquí, las tenía que poner para decir, no voy a decir las palabras que quería decirle al sistema, decirle vete y chao, 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 así como tú estás haciendo, ¿no? Entonces, digamos que, pero digamos cuando vino esto y dije, entraré, no entraré, y dije, vamos a hacerlo una última vez, por la UCI, por el postdoctorado que pueda venir, porque como dice Gustavo Esteva, cuando nosotros vayamos al SECAN o vayamos a algún lugar, ¿no? Colaboremos con Toño y tengamos nuestros resultados, el hecho de que seas miembro del SNI, ¿no? Me da, como Charo lo ha dicho, esa casita, por ejemplo, esas casitas, esto, ¿de dónde creen que sale? Del SNI. Porque si me pongo a esperar a que hagan todo eso con el presupuesto de la UB, Ecodiálogo no tendría nada, ¿no? Entonces, ¿me sirve ese SNI? Si no tengo el dinero del SNI, no me muero de hambre, ni soy ni un gramito más triste. Entonces dije, bueno, y entonces quiero leerles algo que me llevó a eso, a lo mejor que es lo que quería, ya acercándome al final, quería leerles 2 o 3 cosas. Dice, consideraciones sobre sus actividades académicas y trayectoria profesional. Se los quiero leer con toda la humildad de que sea posible. En el periodo 1998-2005, contribuí al desarrollo de ciencia de frontera, siendo parte del grupo de investigadores internacionales que desarrollamos la disciplina de la bioinformática. Implementé uno de los primeros laboratorios de bioinformática en México y Latinoamérica. Dichos trabajos nos llevaron a ser seleccionados para la portada de la más importante revista de biología molecular del mundo, Journal of Molecular Biology, y les pongo la liga a estos señores para que no crean que es ahí donde, si no, no cuento, porque tu palabra no cuenta. A partir del año 2001, coordiné el Grupo Académico para el Estudio de Sistemas Complejos, iniciativa desde la que fuimos pioneros en el desarrollo teórico del pensamiento complejo y la transdisciplinaridad en México y a nivel mundial, ámbito desde el cual organizamos el primer mercado bioregional. ¿Cómo? ¿Estás haciendo bioinformática? Y de pronto estás organizando un mercado. Bueno, ahí está ya el lenguaje transdisciplinario. Espero que no me manden a freír papitas. Ámbito desde el cual coorganizamos el primer mercado bioregional orgánico de Veracruz, Mercado Ocelotl, con sede en las instalaciones de Radio V en Jalapa, año 2002-2003. A partir de los trabajos teórico-prácticos de la transdisciplinaridad y la ecopedagogía, fundamos bajo mi coordinación la Estación Experiencial de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes, Estación Ecodiálogo, como parte del Instituto de Investigaciones Biológicas de la Universidad Veracruzana.
Ahí desarrollamos 2 programas innovadores a nivel nacional e internacional. El programa estratégico para la transdisciplinariedad, el diálogo de saberes y la sustentabilidad 2008-2010, y la maestría en estudios transdisciplinarios para la sostenibilidad 2008 a la fecha. Estos y otros trabajos llevaron bajo mi coordinación a la creación del Centro de Coalfabetización y Diálogo de Saberes en julio del 2010, una de las primeras entidades académicas a nivel mundial en abordar la investigación, docencia, vinculación desde una perspectiva ecopedagógica, transdisciplinaria y sustentable. Toda esta labor se vio reflejada en un número especial 2018 dedicado exclusivamente a la labor de nuestro Centro de Ecodiálogo por parte de la prestigiosa revista internacional World Futures, editado por la editorial Taylor & Francis. Liga, para que vean el número completito dedicado al Centro de Ecodiálogo. Con base en estos trabajos, bajo lo que denominamos como sustentabilidad humana, fundamos en el año 2010 la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, COSUSTENTA V, de la Universidad Veracruzana, dependencia académica en donde desarrollamos la subcoordinación de ecoalfabetización y comunidad durante el periodo 2010-2016, donde trabajamos Eduardo, Maritza, Zaida y Adriana. Fíjense cómo vienen los grupos de investigación. Todo este trabajo se reporta en el libro La experiencia de la sustentabilidad en la Universidad Veracruzana, publicado en 2020. Viene la liga para que todo el que quiera lo pueda descargar. A partir del año 2017 fundé en el Centro Ecodiálogo la Unidad de Salud Integrativa, espacio de investigación, acción transdisciplinaria, en donde hemos desarrollado la medicina sistémico-integrativa, enfoque transdisciplinario que articula las medicinas modernas, tradicionales y complementarias bajo la praxis de la salud colectiva como enfoque innovador en la creación de la salud sustentable. Liga de todo lo que está ahí. El sitio. A partir de este enfoque teórico desarrollamos bajo el escenario de la pandemia COVID-19 el método Más Inmunidad, enfoque salutogénico bajo el cual facilitamos la red de círculos de salud como estrategia de prevención y atención a la emergencia sanitaria planetaria bajo enfoques transdisciplinarios aplicados en la región de Jalapa y sus alrededores. Drive, y ahí viene el artículo donde reportamos esto. A partir de septiembre de 2019 funjo como coordinador del Centro Ecodiálogo, en donde hemos desarrollado nuestro centro como unidad modelo de ecotecnologías para la ecoalfabetización. Viene la liga de la página UME. Enfoque ecopedagógico en que implementa la estrategia de educación para la vida, el cual ha tenido incidencia en el periodo 2021-2024 en más de 900 jóvenes de escuelas del estado de Veracruz. Consideraciones sobre el impacto de su obra en la sociedad. A partir de mis investigaciones 1998 a la fecha en sustentabilidad humana, ecopedagogía y transdisciplinariedad, fundé el área de biología sistémica 2000 en la Universidad Veracruzana, desde donde desarrollamos la investigación acción transdisciplinaria en problemáticas locales. Viene la liga del número de World Futures, porque un artículo detalló todo eso. Organizando el primer mercado ecológico bioregional de Veracruz, Mercado Célatl, en las estaciones de Radio V, así como la serie de talleres Ecología Profunda dirigidos a la población de la ciudad de Jalapa durante el periodo 2002-2004. A partir de estos trabajos, desarrollamos el enfoque ecopedagógico transdisciplinar que nos permitió fundar la Estación Ecodiálogo en el año 2005, espacio en el cual hemos impartido decenas de talleres y diplomados, cosa que no tengo constancias del 80% de esos, porque ya dije por qué razón nunca me he dedicado a juntar papelitos, tortivo, ¿no? Y diplomados, 4 generaciones del diplomado en biomedicina y en, ¿no? Sí. 4 generaciones del diplomado en sustentabilidad para la vida, el cual ha impactado en centenares de personas y comunidades del estado de Veracruz. Drive, voy poniendo ligas. En particular, el diseño y co-creación en el año 2008 de la Maestría en Estudios Transdisciplinarios para la Sostenibilidad, Drive, programa educativo innovador a nivel internacional en la formación desde la ecoalfabetización y el diálogo de saberes, que ha formado a más de 200 profesionales,
lo cual ha implicado un significativo impacto en el cambio civilizatorio radical que requerimos como humanidad en este siglo XXI, si es que aspiramos a evitar el colapso planetario que estamos generando por nuestro analfabetismo ecológico. Liga. De un artículo, ¿no? Todo con artículos, o sea... Pero quiero decirles que todas esas cosas, salvo algunas cosas, me da culpa que en los últimos 2 años estoy haciendo, no para probarle a la Matrix, pero sí yo más un poquito bien portado, ¿no? Pero todo lo demás lo hice porque era parte del proceso creativo, no porque me estuvieran vigilando, no porque quería juntar tortibono. A través del programa de la Rectoría de la Universidad Veracruzana titulado Programa Estratégico para la Transdisciplinaridad del Diálogo de Saberes y la Sostenibilidad 2008-2010, el cual coordiné, nos permitió desde la estación Ecodiálogo impartir centenares, fíjense, centenares de talleres. Si yo me hubiera dedicado a recoger papelitos, tendría así centenares de talleres a lo largo de las 5 regiones y en más de 130 facultades, tanto a académicas y académicos, estudiantes y personal administrativo, porque no nos limitábamos a académicos. Trabajo que continuó bajo mi coordinación en la COSUSTENTA durante los años 2010-2016, en particular conformando la Red Universitaria para la Sustentabilidad, que Eduardo coordinaba, que articuló los trabajos de cientos de académicas y académicos en la sustentabilidad. Liga. Un artículo que escribimos con Eduardo donde reportamos ese trabajo. Otro programa de gran impacto social, no solo hacia la comunidad universitaria, sino a las personas de la sociedad, ha sido el diplomado en sustentabilidad para la vida, el cual ha graduado a 5 generaciones, 2015 a la fecha, conformando una red ciudadana de facilitadores por la sustentabilidad. Drive, 2 artículos que hemos publicado con Maritza, como parte de nuestros trabajos bajo el enfoque de territorios saludables y sustentables, impulsamos durante los años 2013-2017 el colectivo Jico Hermoso y Sustentable en el municipio de Jico, Veracruz. Bueno, ahí cientos de talleres y de cosas que jamás, pero están ahí les pongo el sitio web, porque tenemos un sitio web de Jico Hermoso, donde hay decenas y decenas de talleres y de cosas de separación de basura, de lombricompostaje, de muchas cosas que hicimos. Como parte, espacio desde donde desarrollamos decenas de iniciativas en coordinación con la Presidencia Municipal y diversos colectivos y organizaciones de la región. Paralelamente impulsamos también en Jalapa, Coatepec y Jico, Veracruz, talleres de bioconstrucción, todo un rollo con sitio web y con página, así como la construcción de espacios educativos y casas habitación a través de la cooperativa de constructores Alma de Barro, la cual sigue realizando obra en la región, almadebarro.webno.es. Finalmente, 2017-2024 fundé la Unidad de Salud Integrativa, donde desde el enfoque teórico de la medicina sistémico-integrativa, doy un artículo que publicamos, hemos impactado a cientos de personas en Veracruz desde el método Más Inmunidad, generando entornos comunitarios óptimos para la restitución de la salud, enfoque salutogénico de salud colectiva, como fundador y actual coordinador del Centro Ecodiálogo, promuevo prácticas sistémicas de beneficio local, nacional y planetario. Declaración de veracidad. Declaro bajo protesta de decir verdad que he leído el reglamento, los lineamientos y los criterios específicos que rigen al SNI y que los datos y documentos contenidos en esta solicitud son verídicos y verificables. Y tengo que poner mi firma electrónica, para lo cual tuve que ir a meterme al SAT, hay unas colas y todo para que porque si no, no existo. Entonces, para terminar, lo que quería decir es que al final, con la zanahoria enfrente y todo este sistema que he dicho, terminas preguntándote, ese Homo academicus, ¿para qué existe? ¿Cómo rige y dirige sus acciones? Y les voy a hacer una declaratoria, nunca en estos pasados 20 años he planeado ni una sola cosa. Jamás plata o esa cosa. Nunca he planeado nada. Nada.
todo eso que ven ahí es resultado del proceso que va surgiendo en el hacer, en la autoorganización, en la colaboración con las personas, y nunca ha sido resultado de un plan quinquenal, ni decenal, ni anual, ni nada. Por eso si a mí me preguntan qué vas a hacer en este año y dime dónde vas a estar y cuántas charlas vas a dar, no te puedo decir. Y entonces la respuesta que seguramente algún burócrata del CONACYT, de la Subsecretaría de Educación Superior va a levantar la ceja y va a decir: eres un desastre, eres un farsante, eres un simulador. Esto que escribí ahorita aquí es una cosa que escribí como diciendo: perdón, no tengo el 90% de todos los papelitos comprobables, pero eso que leí relata una vida de acción implicada y que inclusive también tiene resultados académicos de journals y de DOIs y de todo eso. Y me preguntaba, ¿y los 67 programas de diálogos co-creando salud, ¿no? Y los cientos de videos y de audios, ¿no? Y todas las veces que hemos estado en el Parque de los Berros y ahí y acá, y las idas al mar y que no, ni siquiera están en lo que acabo de decir. Necesito de una pistola para hacerlos. Necesito de los papelitos para que sea real. O es posible una academia, como ocurría hace 60 años, donde el 100% de tu salario lo recibías sin que tuvieras que pertenecer al PROMEP, PRODEC, PEP, PAPAT, PAPIT, PAPOT, PAPUTPA, SNIS, SNIS con doble I, extendible I, emérito, nivel 3, y, ¿no? Entonces, porque por ahí dicen, no puedes ser nivel 3 porque tienes que publicar 7 papers al año, ¿no? Por ahí dicen las malas lenguas, ¿no? Y tienen que ser del cuartil no sé qué. Un día les platico qué es eso de los cuartiles, ¿no? Que tiene que ver con los índices de impacto y toda una... Estoy describiendo un sistema perverso, corrupto, ¿sí? Corruptor del conocimiento como una empresa ética, noble, Y además, con la tarea que tenemos de sanar lo que dice Boaventura y no seguir siendo una institución al servicio del epistemicidio, sino ser creadores de esa universidad en una ecología de saberes que en vez de objetualizar y hacer extractivismo académico, se dedica humildemente a colaborar y a poner, junto con los estudiantes y los académicos, a ponernos al servicio de las problemáticas fundamentales sin la necesidad de todo un sistema para vigilarnos y castigarnos y ponernos la zanahoria, y que en estos momentos se ha tragado al 99% de los académicos de las universidades públicas y privadas. Supongo que habrán ya sistemas, porque eso de la Javeriana pues, me asombró, y me sospecho que en estos momentos ya ni siquiera a mi compañera, un día le voy a preguntar si sigue siendo así, como ella me lo dijo. Pero yo creo que el mundo puede ser, como dicen los zapatistas, otros mundos son posibles. Y me empeño en decir que un lugar como el Centro Ecodiálogo puede ser diferente. Y aspiro a que los colegas y los estudiantes que formamos parte de la comunidad de Ecodiálogo seamos capaces de no ser comprados por ese sistema y poder actuar y ser éticos y cumplir con nuestra responsabilidad. Porque a veces me topo con colegas aquí que dicen que para ser éticos y cumplir con nuestra responsabilidad tenemos que comportarnos de esta manera. Y que si no te comportas de esta manera, no cumples con tu... Y yo afirmo que puedes cumplir con tu... y que los resultados hablan. Que en vez de hacer todo este sistema, se podría, con un sistema diseñado y validado desde las comunidades académicas, desde la SEP, podrían decir una vez al año, vamos a auditar y evaluar a estas 20 entidades académicas
de cualquier universidad de México y que te cayeran, como decíamos hace rato con Joaquín, y que te dijeran, a ver, júntame todas, ¿no? Jalcomulco, Jico, la red de círculos de salud, yo lo pago. Durante las próximas 2 semanas se cierra el centro de ecodiálogo y todos los académicos y todos los estudiantes, ¿no? Tienen que venir y platicar. No me vengan a decir que te traiga los 800 papelitos. Ven a observar y a pedir cuentas, porque es el dinero del pueblo de México, que en el Centro Ecodiálogo y en la Unidad de Salud Integrativa o en la MED y en todo junto, están haciendo las cosas bien. Eso se llama rendición de cuentas participativa. Y no este sistema que está destruyendo los corazones de las personas y prostituyéndonos como académicos y convirtiéndonos en cuentachiles, tortillabonos, para probarle a un sistema que estamos haciendo cosas. Y mi pregunta es, ¿realmente una persona que actúa de esta manera es capaz de verdaderamente actuar de esta manera o no en realidad se convierte en lo contrario del supuesto espíritu que está haciendo que se construyan todos estos sistemas? Y estoy segura, Pati, que lo que tú vives es exactamente lo mismo, y estoy seguro que lo que tú vives en la Secretaría de Salud es exactamente lo mismo, y que tú viviste en donde estabas es exactamente lo mismo, y que lo que tú viviste en la Secretaría de Cultura es exactamente lo mismo, y así, y así, y así, ¿no? Entonces, eso era lo que quería poner sobre la mesa, que me parece que es muy importante, es definitorio para que nos podamos reflexionar y actuar de una manera diferente. Bueno, pues ahora sí se abre la conversa. No vayan a apuntar, por favorcito. Que no me pare. Esta es pregunta. Tú habla así, acostadita, no pasa nada. Esta es pregunta. Para que este posgrado pueda subsistir. Yo también me pongo. Qué bueno, entonces así ya no me siento tan. Para que este posgrado pueda subsistir con el apoyo de CONACYT para los estudiantes, se tiene que pagar, los académicos de este centro tienen que pagar con este proceso que estás planteando. ¿Shama? A ver, otra vez, ¿cómo que para? Para que este posgrado pueda beneficiarse con las becas CONACYT, Ya. los investigadores, los académicos de este centro tienen que pagar ese precio para que CONACYT les pueda dar. Sí, claro, de hecho, desde el año pasado el CONACYT dijo que si el centro no contaba con un número mínimo de investigadores que estuvieran 10. dentro del SNI, 10, entonces no podía continuar el posgrado dentro del listado, ¿no? Antes se le llamaba padrón. El listado ¿Qué es el listado de posgrados que pertenecen al Sistema Que ahora es el Nacional. SNP, ¿no? Que ahora es el sistema de posgrado. Sí, efectivamente, ¿qué es lo que te obligan a que tienes que trabajar, ¿no? Desgraciadamente, en muchos lugares, no voy a mencionar dónde, pero en muchos lugares a lo que te van orillando es justamente una presión tan alta de tener que producir que recurres como a estrategias para poder incrementar tu productividad, como lo decía Enrique, ¿no? Del puro papelito, no, yo no voy a dar una plática si no me dan una constancia. Pero ¿de cuántas horas va a ser? O yo no voy a dar una charla nada más así con un grupito de personas que nada más son 4, porque pues eso no me cuenta. Podría ser una producción fantasma incluso. Claro, O sí. sea, se distorsiona todo el objetivo original. Sí. Es que a eso es a lo que llegamos. Ajá, claro. Es que a eso es a lo que llegamos. Sí, te orillan a eso, porque entonces si tú no perteneces al Sistema Nacional de Investigadores, afecta al posgrado, ¿no? Porque entonces los alumnos no van a poder tener becas. Y al mismo tiempo la baja productividad, pues, es algo que lo están siempre como observando, ¿no? Es lo que decía Enrique. Es algo que van atrás de, a ver, ¿y qué están haciendo, no?
porque pues me conviene que la productividad sea alta, porque eso también habla de los altos estándares. Sin embargo, no se ponen a pensar qué calidad de investigación y qué calidad de proyectos son los que están desarrollando en ese lugar. Porque es el mismo refrito, nada más que dicen la misma burra pero revolcada. Y le cambio una cosita y ayer decía que lo medí por la noche y hoy lo mido por la tarde y ya con eso es una investigación diferente. Pero es lo mismo. Y en este mismo tenor, entonces, los alumnos aspirantes a cursar un doctorado necesitan también tortícolis para que con así pueda seguir considerando. Y ya se los dije a ustedes dos, por ejemplo, que nos miden la MEDS por el hecho de que tú y yo y Shama, por ejemplo, publiquemos un artículo. Y tú y yo y Ricaño publiquemos un artículo, pero no en la cosecha, En otro lugar. en un journal que tenga registro en el padrón de publicaciones de excelencia del CONACYT. O sea, es un sistema que está cerrado sobre sí mismo, pero no solo eso, Shama, sino, por ejemplo, yo, y lo que voy a decir también así, pertenezco a una tradición, a una línea, a una forma de abordar el proceso de la salud, enfermedad, que no considera, con base en muchos estudios y muchas cosas, que el SARS-CoV-2, a ver si no van a... ¿sí? Que el bicho es el agente causal de la cosa que ocurrió en el año 2020, 21, 22. Entonces, si yo me atrevo a escribir un artículo que cuestione eso, no me lo van a aceptar en ninguna revista. Entonces, no voy a poder tener artículos y entonces no me van a aceptar en el SNI. ¿Sí te das cuenta? Entonces, a lo que voy es, yo diseño lo que decía Shama, pero lo quiero decir más claramente. Diseño o sea, ella da el pie, pero yo voy a decir mi perspectiva, ¿no? O sea, yo construyo mi agenda de investigación sobre la base de una estrategia de supervivencia que está, y ese es el punto, gobernada y decidida desde los centros de poder del conocimiento en el planeta. Es decir, desde Suiza, donde está la organización que ya saben, desde Oxford y Harvard y Stanford, que es desde donde están los editores de las revistas en el primer cuartil y segundo cuartil, que son las que valen para llegar a ser emérito o SNI 3 o SNI 2, deciden qué se publica, cuáles son los los temas calientes, que es ridículo, como es decir, que la epidemia, ¿no? Es causada por la bebida gaseosa refrescante, por las inmunizaciones, por transgénicas, ¿sí? Y no por un bicho maldito. Entonces, si tú... Entonces, eso lo que hace es que tú no leas lo que vamos a leer acá, por eso se los puse, ¿no? Epidemiología crítica, ¿sí? Que no va en la dirección de los intereses de las transnacionales, sino que dice que las epidemias tienen fundamentalmente un factor social, socioambiental, ¿verdad? Económico, ¿verdad? Y que cómo se toman las decisiones de lo que es una epidemia o no, que implica cientos de miles de millones de dólares de ganancias para ciertas empresas, está basado en una epidemiología construida desde Inglaterra básicamente y Estados Unidos, ¿no? Que es la que domina la investigación mundial. Entonces,
Eso que lo puedo decir así, con esa claridad, o sea, complementar lo que dijo Chama, ¿no? Que es forjo y decido qué es una investigación viable para mí. Y puedo a lo mejor, ya ni lo veo, pero si lo alcanzo a ver, digo, no, yo me voy por acá porque esto es lo que hay que publicar, porque es lo que me van a decir. Lo otro sí está muy interesante, pero ¿sabes qué? Porque tengo que pagar, ¿no? El coche, tengo que pagar el Honda 2024, ¿no? 2025, porque ya van a venir el 2025. Y es ahí donde estamos atrapados, ¿no? En toda esa parafernaria, ¿no? Entonces, por eso es tan importante. Y entonces, por ejemplo, esos artículos que publicas, de alguna manera están como escondidos entre letras. O sea, porque me pregunto, ¿de qué sirve que aquí sea un centro de transdisciplinariedad si los temas que voy a abordar son pues como una bomba, ¿no? Entonces de repente pienso, esos artículos que entonces escribes están escritos como de manera sutil, no dices como tan explícito, no abordas tanto la crisis, todo esto que dices, porque pienso que si lo haces, entonces pues te lo rebotan, ¿no? Sí, entonces mi pregunta es, en esos grandes centros de banco de artículos se mueve estos temas que abordamos aquí de una manera como verdadera, o cómo aprovechas tú ese medio para así darle a la Matrix, por ejemplo, pues bajita la mano, ¿no? Sí. Muy, muy importante pregunta. Quería leer estas 2 páginas del artículo que publiqué en la revista Polis, Revista Latinoamérica, volumen 14, número 42, 2015. Dice: profundizando la pregunta transdisciplinaria hacia el diálogo de saberes y el conocimiento participatorio. En este punto quisiera plantear 4 problemáticas centrales que se derivan del reconocimiento de la dimensión de la crisis en la que estamos metidos como humanidad y como académicas y académicos. 1. Autoconocimiento y calidad del ser. Resulta imposible abordar este camino transdisciplinario y de diálogo de saberes sin reconocer que el aparato racional del yo que piensa es una estructura mental del ser basada en la identificación con ideas y creencias, que es totalmente incapaz de sentar las bases de un pensar verdaderamente abierto hacia un autoconocimiento in vivo que cultiva la calidad del ser. Este conocimiento in vivo ocurre desde el constante reconocimiento de que lo que estamos siendo, de lo que estamos siendo, de la totalidad físico, emocional e intelectual espiritual que como sujetos del conocimiento somos de instante en instante. En un descuido de esta premisa, resulta imposible emprender el rescate de un conocimiento sustentable, viable. Una experiencia vívida e interesada donde la pregunta corporal somática de la infinita riqueza de lo que estoy siendo es el fundamento del sujeto transdisciplinario riguroso, Nicolescu 2002, y no los patrones de ideas con los que estoy constantemente nombrando al mundo. 1. 2. Conocimiento individual profesional. El conocimiento practicado individualmente por profesionales es un conocimiento producto de la tradición patriarcal jerárquica, que es profundamente insustentable y es quizás uno de los principales corresponsables de la crisis planetaria humana en la que vivimos. Berman, de Sousa, Feyerabend. Abrirnos al reconocimiento del epistemicidio implícito desde donde se reproducen cotidianamente las formas escolarizadas y formales del conocimiento racional, abre las puertas hacia las posibilidades de co-crear formas participativas comunitarias de reapropiación del conocimiento basadas en el autoconocimiento y la calidad del ser.
resulta indispensable reconocer el estatus y el control que las y los académicos, las y los profesionales tenemos por encima del vulgo sobre los seres y objetos que estudiamos, entre comillas, el poder que la palabra adopta, el lenguaje abstracto y la investigación, entre comillas, tiene y ejerce sobre las otras formas de saberes y conocimientos. 3. Reflexividad autocrítica hacia una vida en simplicidad. El conocimiento, sea académico, alternativo o tradicional, requiere ser construido desde una revisión profundamente crítica acerca de las dimensiones de la crisis humana y mi lugar en ella. Un ser humano alienado de su lugar integral en su mundo e insensible del dolor y la justicia social que producimos con nuestro vivir capitalista y globalizado, es incapaz de asumir la constante, de instante en instante, las preguntas de un ser participativo y sustentable en un mundo real en y más allá de la academia. Es desde la humildad como el humus a ras de tierra, en la simplicidad cerquita de lo elemental, en donde es posible reconstruir un diálogo sensible de saberes y de seres humanos y no humanos, la voz de los ríos, de las montañas, de las y los niños, de las y los indígenas, del trueno, de los elementales, etc. Es desde este lugar de constante autoconocimiento crítico, desde donde podemos ir construyendo el conocimiento como co-creadoras y co-creadores de conocimiento transdisciplinario, al cuestionarnos el lugar y las formas de cómo nuestro vivir y nuestros hábitos de vida y de conocimiento determinan la manera en que participamos en estos procesos. Resulta inviable continuar en el camino de la reflexividad crítica transdisciplinaria hacia el diálogo participativo de saberes desde el hiperconsumismo, desde los lujos y avaricia, tanto material como intelectual, que ejercemos las y los académicos en nuestra constante subida en la escalera del consumo de la escolarización. Y 4. Conocimiento más allá de lo disciplinario. Un nivel de realidad es un espacio de vida y conocimiento que no necesariamente responde a los requerimientos ontológicos, epistemológicos y metodológicos que desde la racionalidad moderna y académica se postulan como puntos de partida y llegada. Dentro de un nivel de realidad en específico, pero también en la totalidad de nuestra experiencia en los niveles de realidad, existen formas de conocimiento contradictorias y pluriculturales, las cuales evidencian la necesidad de cuestionarnos la viabilidad de querer salvaguardar a toda costa la consistencia lógica y la primacía implícita o explícita del conocimiento disciplinar y o académico, así como lo entendemos y vivimos convencionalmente. Es el de la revista latinoamericana. De Polis. Sí, de Polis. Entonces, esto, incendiario así hasta el nivel más cañón, está publicado en una revista. Entonces, yo por ejemplo, a salvo algunas cosas como lo de vitalidad que vamos a publicar y que es bueno que se publiquen en inglés también, me niego a publicar en inglés, no, ya. Escojo revistas como nos rechazaron, donde no decimos abiertamente que no creemos que el bicho sea el agente causal, sino decimos que las medidas de alejamiento social y tuvieron un papel que pareciera ser positivo. Y Francesco lo puso, para no ser mal juzgados. Lo tuvimos que poner. Y dijimos que usamos la salud y ya nos echamos todo nuestro rollo. Pues ese artículo que está basado en la salud colectiva fue rechazado en la revista latinoamericana de salud colectiva. Entonces ahora estamos buscando una revista venezolana en donde vieron el video de que mandé la vez pasada del venezolano. Entonces ahí hay revistas, o sea, la respuesta que te estoy diciendo es, por suerte, hay revistas y puedes buscar maneras, y te leí esto porque aquí estoy siendo duro al punto. Sin tener miedo de decir las cosas como son. Es una revista Polis, que es una revista latinoamericanista, de Claxo, y etcétera, y entonces sí se puede. O sea, es un trabajo difícil, es un trabajo que tienes que estarle buscando y buscando y buscando y buscando y buscando. Pero la respuesta es sí se puede, sí se puede. A veces tienes que
suavizarle un poquito, ¿no? Para ir entrando, pero de que se puede, y yo creo que es un camino éticamente necesario y políticamente sustentable. Pero me imagino que entonces hay otro monstruo, otro filtro, el algoritmo mismo de los buscadores, ¿no? O sea, porque me ponía a preguntar qué tanta, o sea, pese a que lo publiquen en revistas, ¿no? De temáticas que aparentemente abrazan estas temáticas, me pongo a pensar qué tanto el algoritmo, si yo pongo salud comunitaria y transdisciplinaria, hay un artículo que publicaron en ese mismo texto, me aparece. ¿Sí me explico? En mercadotecnia creo que le llaman, hay un término para que Sí, trending, el buscador te ponga a ti primero por ciertas cuestiones, porque ya pasó por un montón de lecturas y obviamente pues el primero es el Se va filtrando. Sí. Por eso no hay que buscar por Google, hay que buscar por DuckDuck y por otros buscadores que no están sesgados. Claro. Pero esa es la resistencia. Eso es lo que nos platicó ayer José Luis. José Luis. O sea, vivimos en la intemperie y sobrevivimos buscando las fracturas, ¿no? las fallos. Y eso que estás diciendo es parte del vivir y parte del hacer, y por eso rescatar los espacios públicos, rescatar la comunicación boca a boca. Por eso yo sí digo, bueno, está bien el internet, pero el que crea que va a realmente llegar a una construcción de una sociedad sustentable con el internet está equivocado. O sea, eso es persona a persona en los parques, con las personas uno a uno, y ahí se va produciendo. Y somos un granito que estamos haciendo una transformación, como lo vimos ahí. Personas que dijeron no van a, pararon a un monstruo de Odebrecht. Y así vamos haciendo las resistencias. Vamos a leer el libro de Gustavo Esteva que se llama La insurrección en curso, precisamente para documentar esto, para no creernos la historia de que estamos solitos y de que no hay, sino hay miles y cientos de miles de experiencias que son invisibilizadas por Google, pero no importa, ocurre. Propongo que hagamos el círculo de la palabra final, y en ese sentido podemos tener una última participación breve. Entonces empezamos, si quieren, por el lado izquierdo, el lado del corazón. Pues mi nombre es Víctor y yo me voy un poco mareado por estas temáticas burócratas, pero pues un poco como contagiado por estas ganas de escribir sobre cosas que me interesan, ¿no? Creo que a raíz de la cosecha, pues ahora ya bromeo, anótalo para tu título, ¿no? Tu texto, porque creo que no me obliga, sino me hace como estar pensando temas de mi propio interés y que tocan la salud inevitablemente, sobre todo por mi experiencia propia con el arte. Entonces, pues me gusta como saber que este aporte que a lo mejor incluso la cosecha está haciendo, y ser por primera vez como partidario de un texto, de algo que me gusta, que es la fotografía, pues se genera como, me pregunto qué tanto, porque no lo he compartido, ¿no? Entonces me pregunto justo a quién, aparte de aquí, en este centro, le interesaría realmente leer sobre narrativas fotográficas transdisciplinarias, ¿no? Narrativas fotográficas de procesos comunitarios, ¿no? Porque es algo que pues mis compañeros me han escuchado sobre en qué ando, ven constantemente en mis redes y me preguntan, ¿no? Pero cuando les explico como que noto esta repelencia programada, ¿no? Porque justo pues en la escuela nos han enseñado como perseguir los grandes lugares en galerías, ¿no? El prestigio, el reconocimiento a través de estos canales avalados y reconocidos, ¿no? Entonces, pues eso me voy pensando en
cómo desde mi aporte puedo generar esta pues rebeldía, que yo creo que ya estoy contagiado. Entonces pues me voy agradecido, pues nuevamente como pensando en que no puedo salir totalmente de todo lo que pues me une al capitalismo, a la Matrix, ¿no? Al patriarcado, ¿no? Claro, ¿no? Por eso vamos a hacer un temazcal de hombres, porque pues todavía hay cuestiones ahí, ¿no? No es como que yo ya esté sanado, ¿no? Sino estoy en el transcurso y me agrada mucho que sea con ustedes. Gracias. 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 Bueno, pues mi nombre es Shama y me voy pensando justo como esa mariposita que andaba volando aquí arriba de nosotros en la transformación, ¿no? Como las semillas que se van sembrando, como el trabajo que tú nos describiste que has hecho a lo largo de los años, pues se ve, aunque sea a lo mejor no a nivel mundial, pero se ve aquí, ¿no? Se ve el reflejo de todo lo que se siembra, de toda la transformación que se genera en las demás personas. Yo creo, Jarbio, que muchas personas quisieran leer lo que tú escribes, no solo nosotros. A veces no nos damos cuenta que hay más personas allá afuera que están buscando lo mismo, que van caminando por el mismo sendero y que a lo mejor y la vida nos va conectando y nos hace que nos encontremos. Yo en este proceso desde el año pasado que inicié y que ahora pues cada vez estoy mucho más convencida, ya lo estaba, pero siempre me convenzo cada día más de que justo este camino y esta nueva visión de la investigación desde la transdisciplinariedad, desde la transdisciplina, es lo que me motiva a pensar en que justamente otros mundos son posibles, a que desde la colectividad, el cuidado comunitario, desde la salud vista como algo que debe ser atendido de manera integral, abordado de manera integral, es el camino que nos va a llevar a cambiar nuestro mundo. Gracias. 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 Mi nombre es Irán y pues me gustó mucho el tema, me cayó muy bien porque justo como les comentaba hace rato, me desvelé terminando de hacer los documentos para la maestría, ya lo envié, pero pues justo pues yo me resistía a lo académico, ¿no? Como te dije una vez y les he contado, como que me resistía a sacar mi título, incluso cuando estudiaba en la Facultad de Artes me resistía a terminar, me di de baja un semestre y yo decía, ¿para qué necesito un título si yo lo que quiero es hacer esculturas con el barro, hacer esculturas con la arena, recoger semillas, pulir huesos, yo en mi espíritu artesanal, ¿no? Y luego toda la gente me decía, no, sí, saca el título porque es necesario para que consigas un buen trabajo, ¿no? Entonces me regresé a estudiar a la Facultad de Artes, terminé, hice mi tesis y todo, el título nunca lo saqué y nunca lo necesité de 2013 hasta ahora, trabajando en escuelas, trabajando en galerías de arte, trabajando en la Secretaría de Cultura, nunca lo necesité, no me lo pidieron. Y hasta eso dije, y varios de los compañeros en la Secretaría de Cultura decíamos, órale, como que ya hay una renovación en cómo nos contratan, porque no nos contratan por el título, sino por una entrevista, un video que mandamos. Entonces yo confié siempre y confío más en mis saberes que en los títulos y papeles que lo comprueben, ¿no? Pero ahora que estoy metiéndome en este proceso de la maestría, todo un día completo, una tarde estuve revisando mis papeles, sacando mis papelitos, mis reconocimientos, mis diplomas. Pero ayer me sentía, haciendo la carta de motivos, me sentía muy emocionada y entusiasmada por el papel de un centro de investigación, ¿no? Y como la doctora Rosario nos decía la otra vez, ¿no? Hay que dignificar el papel del investigador. Y yo dije, sí, sí es cierto, ¿no? Como que ahora... La bandera de la dignidad está en mí. Así es. Porque yo me considero investigadora de la vida, ¿no? Pero ahora, todo lo que nos platica Enrique, como tener la conciencia de que esa beca del CONACYT viene del pueblo y que nosotros estamos trabajando con eso y regresando los conocimientos, como que me hace
dignificar el papel de un centro de investigación, ¿no? Que aporta para ahora sí que para México. Y más, lo mismo percibí en la Secretaría de Cultura, ¿no? Una vez me cayó el 20 de, órale, mi sueldo lo estoy recibiendo de los impuestos de todas las personas, entonces estoy trabajando para México, ¿no? Y eso me daba como más motivación, ¿no? De decir, pues propongo y hablo y como algunas otras compañeras que habían estudiado aquí, como Isa, que estudió aquí en Ecodiálogo y estábamos trabajando juntas en la Secretaría de Cultura y haciendo modelos de trabajo para la Secretaría de Cultura, pero con toda la filosofía de Ecodiálogo, ¿no? Entonces fue ahí donde vi que los centros de investigación, centros de conocimiento sirven precisamente para que el conocimiento se abra y que sea beneficio de todo México, ¿no? Es ahí cuando digo, sí, vamos a hacer investigación por el bien de la humanidad. Y me entusiasma eso realmente, me entusiasma ser parte de la investigación para México y más en el área de las artes, pues como escribí en mi carta, ¿no? Pues quiero que pues, las artes sean reconocidas en el área de la salud. Y sí, vi que ya hay muchos esfuerzos a nivel mundial, pero ahora sí como que más reconocimiento a las artes en cómo puede ayudar desde la transdisciplinaridad, a apoyar a curar, sanar la humanidad, ¿no? Entonces, pues me cayó muy bien esta charla y estoy contenta y ojalá me acepten. Gracias. Hola. Les mando el video. Me llamo Irán. Soy Irán. Mi correo es... Yo no quiero salir de la jaula, quiero más queso. Y queso bonito, ¿no? O sea, se puede encontrar la maravilla siempre. Queso del apestoso. Bueno, pues mi nombre es Juan y me voy muy agradecido. Gracias, Enrique, por la charla. Fue muy nutritiva y pues todo un viaje, ¿no? Todo un recorrido, como dices, para llegar a eso, a ese puntito como de experiencia personal, y la verdad es que fue pues muy disfrutable. Y yo me quedaba pues resonando justo con lo que escuchábamos ayer de José Luis, pues cómo ellos tenían que pelearse con los organismos y con los intelectuales y los profesionales que supuestamente pues estaban en esos lugares que eran quienes tenían que proteger el medio ambiente, ¿no? Quienes deberían de proteger el río. O sea, las contrademandas que dijo que le puso Semarnat, que le puso Conagua, o sea, es el mundo al revés, ¿no? Y construido por estos intereses, pues que ahorita nos relatabas, ¿no? Y que creo que hay que tenerlo muy presente, ¿no? Reciente veía un video de Eduardo Galeano donde le decían que era lo mejor de ser intelectual, y él así como que responde, no, ya no soy intelectual. Como huyendo del ser intelectual, y ahorita escuchando a Irán y la semana pasada a Rosario, pues para ser un investigador y dignificar ese trabajo creo que se necesita muchísimo más que solo el intelecto, ¿no? Y escuchando una partecita de tu artículo que nos leías, pues creo que tiene que ver con este cuestionamiento a este hiperconsumismo y voracidad intelectual, ¿no? Nunca lo había pensado, siempre se pone como algo bueno, ¿no? La erudición y como el consumo de información así a grandes cantidades, y de todas maneras puede ser desproporcional, ¿no? Y destruir. Entonces me quedo como con esa reflexión y pues agradecido. Gracias. Hola, pues mi nombre es Adrián y pues bueno, pues este tema, hay como dos grandes cosas que me fluyen ahorita en mi energía, en mi cabeza, en el corazón, y pues la primera es que efectivamente así es la cosa. El sistema termina siendo un mundo al revés, termina siendo pues algo de absurdos e incongruencias que chocan una con otra y una le quiere dar explicación a la otra. En mi caminar pues he estado en el rollo del CONACYT en 2 etapas, en 2 ocasiones.
y efectivamente creo que me resonaban muchas de las cosas que contaba Enrique y me ayudaste mucho a comprender de dónde viene, cómo ha ido caminando su historia del CONACYT y cómo hay una resistencia ahí también dentro de ello mismo, del saber auténtico, de lo genuino, que ahí va peleando dentro de la maquinaria del sistema y lo social. Y dentro de la primera parte, que es lo que me fluye, pues igual, o sea, me coloco en una postura y cómo participo yo en eso y cómo lo he vivido yo, incluso desde aquí, desde la METS, porque pues igual, pues fui oficialmente parte de la METS y pues me sigo considerando parte del andar de Codiálogo, pero al ser parte de la METS también viví como candados CONACYT o líneas CONACYT, en un sentido como de tienes que hablar a fuerza de, vamos a pensar, de manzanas, ¿no? O sea, y ese va a ser tu tema y no hay opción de que tu creatividad o eso emerja, porque el tema que queremos es que hagas de ese. No entiendo bien a veces cómo es que incluso lugares diferentes, lugares con otra visión, pues también se contaminan. O sea, y también como nosotros también desde dónde estamos parados, ¿no? O sea, desde dónde nos asumimos estar viéndolo, pero lo vivimos a veces también corrompido. Entonces, como que la observación que hacemos en grupo, pues preguntarnos si también surge desde nosotros mismos, desde aquí, desde lo que nosotros hacemos, y que sea para nosotros mismos el construir el día de mañana, pues quizás mínimo la semilla, como decía Shama, pues que sea auténtica, que sea genuina, que venga desde acá. Ahora que vas a estar posiblemente en la METS, pues igual, o sea, que seas tú quien esté ahí en la METS, ¿no? Que no seas como por el sistema forzada, ¿no? Para otro lado. Y pues bueno, yo como un pequeño paréntesis muy personal, ahora incluso también vivo por parte del sistema como una presión sobre que se deben de demostrar con documentos, tortibonos, ya me fui a tostitos, ¿no? También, esquitebonos. Debo de demostrar con documentos por parte de expertos de que se necesita dormir, por ejemplo, ¿no? Por ponerlo así rápido ahorita, así en la mesa, ¿no? O sea, debo de demostrar que se necesita dormir y proteger el sueño para funcionar y vivir, y que eso me dé apertura a una etapa más de mi carrera, ¿no? Entonces esto debe de ser avalado y sellado y firmado por 3 o 4 personas. Pero es más interesante que también en esto está la UV, está la Universidad Veracruzana, y pues lo pasan así como, pues está ese caso, pues sí, a ver quién sabe qué pase, ¿no? Y como que agarro y digo, wow, o sea, estamos en un sistema que está, o sea, pues sea como sea, esto es piso de cierta manera del terreno por ahí universitario, y acá arriba está la USB, o sea, estamos cerca de del mismo mecanismo, ¿no? Y pues eso hace que la reflexión aún en mí sea más fuerte, de decir, caray, ¿qué estamos haciendo, no? O sea, el mundo que estamos caminando y que también lo dibujamos nosotros, pues desde mí, ¿cómo está, no? Y uno de mis ideales ahora también fuerte es que se exprese lo que a mí me está también pasando, en un sentido de que visibilicemos lo que a veces como sistemas institucionales y grupales, porque puede ser esto desde la propia UCI, cómo podemos estar cayendo en absurdos sin darnos cuenta, ¿no? Yo no dudo que si mi caso se platicara con más personas, empezaran a decir, oye, pues está absurdo, ¿no? Pero bueno, finalmente es como, pero es que así se ha hecho desde hace 100 años. Entonces, pues como se ha hecho así desde hace 100 años, pues se necesita que un experto avale que se necesita cuidar, por así decirlo, el sueño. Pero podría a alguien pasarle que el comer.
o podría alguien pasarle que el ir al baño, y que un experto debe de firmar que se debe de hacer, ¿no? Yo no dudo que mientras más se platiquen cosas así, pues más podemos caer a cuenta, a conciencia de decir, wow, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿cómo es posible que estemos andando sobre esto, no? Y bueno, en la otra parte, que quería yo un poco más de nosotros, de la UCI, del grupo, me resuena mucho que mi tesis, cuando de medicina, cuando la intenté, mi tesis, yo la propuesta que quería era cómo desde el arte podríamos participar en procesos que ayudaran a los procesos de salud y enfermedad de las personas. Y lo que pasó, ni siquiera si llegara al CONACYT, lo que pasó es que era complicadísimo encontrar un investigador que se hiciera como parte del proyecto, mi director, vaya. O sea, como que, no, esa línea no te la vengo manejando, ¿no? O sea, me pasaba mucho eso, ¿no? Vaya, conocen bien que así es el rollo, ¿no? La línea que trabajo es esta. O sea, trabajo sobre hormigas y si acaso me voy a pasar tantito a veces a grillos, pero solo hormigas porque ya es lo que... Los tostibonos vienen por ese lado quizás, ¿no? Para mí ya son tostibonos, ¿eh? Sí. Entonces, pues bueno, ahora me resonó mucho lo del arte. Eso fue mi intento de tesis de medicina. Al final, como nunca me lo aceptaron, terminé decidiendo por promedio, porque hasta eso pues salí bien de medicina. Y por promedio yo acredité o busco acreditar la titulación de medicina. Pero mi objetivo era hablar como del arte en medicina. Y bueno, ahora escucharte así hablar, pues entonces me resuena. Y pues bueno, sigo abierto a que hagamos el taller de foto, así que lo que dices que si a alguien le gustaría ver tu trabajo, pues igual, como dice Shamas, pues puestísimo, yo también estaría para verlo, ¿no? Y pues de todo esto, pues agradecido y que la oportunidad de platicar un poco de lo que yo ando caminando, pues la agradezco mucho. Así que pues... Gracias. Gracias. Pues para ser rápida, agradezco este momento y gracias Enrique por la charla de lunes. Hay veces que este sistema en mí, en mi cuerpo, a veces choca y realmente te vuelves como aquel rayito que cae en ese árbol y lo seca, ¿no? Pero sin embargo ese árbol te puede florecer, tal vez no tu árbol, pero realmente pues gracias también por la charla y gracias también por también ser este espacio libre donde realmente los sentipensares y los saberes se hacen presentes, ¿no? Y es lo que también hace rico. Es la palabra correcta. También lo hacen como más sano, ¿no? Gracias. Pues gracias a todas, a todos por acompañarnos en esta aventura, por aguantarme mi rollazo de toda esta historia de vida. Un poco para resumir, lo que casi todos dijeron es, vale la pena vivir, vale la pena el esfuerzo, vale la pena rescatar la dignidad de la universidad, de las y los académicos, del conocimiento, ¿no? Vale la pena buscar la posibilidad de que, así como para que también los habitantes de Jalcomulco pudieran ganarle a Odebrecht, se necesitó de abogados y se necesitó de abogados diferentes, de ecologistas diferentes, que no estuvieran corrompidos al servicio de Odebrecht y del Banco Mundial. Entonces, pues ese es el papel del que hablaba Gustavo Esteva, y yo creo que aquí en Ecodiálogo eso es lo que hemos hecho desde hace 20 años. Eso es la esencia de la METS, y creo que se puede hacer una academia al servicio de la vida, ¿no? Y que viva desde la vida. Y pues ese es nuestro camino, y pues sobre todo hacerlo divertido y gozoso, ¿no? Y finalmente mi decisión es que en los próximos años, no sé si vuelva a aplicar para el CONACYT, para el SNI. Por suerte ahora ya es por 5 años. Entonces, me voy a dedicar a escribir libros, porque la respuesta es que quiero escribir libros objetos arte. Quiero escribir libros en donde el color, los poemas, el hablar en primera persona, el no tener que citar a nadie, el poder no tener que dar ningún dato, el poder transmitir un conocimiento como lo transmiten los poetas, los sanadores, los curanderos, los cantautores, pues y que en ese libro puedes transmitir
y compartir muchas cosas, ¿no? Si le gusta el CONACYT, pues qué bueno, y si no le gusta, lo siento mucho. Y bueno, algunos artículos que escribiremos con ustedes, con Shama, con Abraham, porque pues no está de más poder comunicarse con la Patrix, pero ese es mi... vivir lo que viví en los pasados 3 semanas de estar ahí 12 horas frente a la computadora, no lo voy a volver a vivir, de verdad. Lo único que sí estoy haciendo, porque reconozco que, bueno, está bien, es que cada vez que doy una charla o algo así, lo anoto en una listita, nomás para no dejar, ¿no? Pero más de eso, así de ponerme a estar diseñando mis charlas para que me cuenten los tortibonos y todo eso, pues no, quiero construir mi vida en un actuar ético y al servicio de la vida. Y bueno, me siento muy, muy bendecido de estar con ustedes, de caminar este camino, y pues gracias por esta oportunidad y nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias, hasta luego.